El sonido de la bofetada resonó por todo el salón de fiestas como un disparo. 200 personas se quedaron en silencio absoluto, con los tenedores a medio camino y las copas suspendidas en el aire. Mi mejilla izquierda ardía como fuego, pero el dolor en mi corazón dolía 1000 veces más. «Entrega las llaves de tu casa ahora mismo, vieja ridícula», me gritó Valeria frente a toda mi familia, frente a todos mis compadres, frente a la gente que me había respetado durante 60 años. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto, ni siquiera en las telenovelas más dramáticas. El olor a mole poblano y tortillas recién hechas se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que decoraban las mesas, pero yo ya no podía oler nada más que mi propia humillación. Las mariachis habían dejado de tocar las mañanitas, y ahora el único sonido era el murmullo nervioso de los invitados y el taconeo furioso de los zapatos rojos de mi nuera contra el piso de mosaico. «Mamá, dale las llaves», susurró mi hijo Héctor, sin siquiera mirarme a los ojos, jugando nerviosamente con su corbata azul marino. «Ya hablamos de esto. A tu edad ya no deberías vivir sola en esa casa tan grande». Sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Mi propio hijo, el niño al que le cambié pañales durante 2 años porque nació prematuro, el mismo al que cargué en brazos cuando tuvo neumonía a los 5 años, ahora me daba la espalda en el momento más humillante de mi vida. Los ojos de 200 personas me taladraban la piel. Doña Carmen, mi comadre de toda la vida, me miraba con lástima desde la mesa principal. Don Fernando, el dueño de la carnicería donde compro desde hace 30 años, negaba con la cabeza, pero no se atrevía a intervenir. Todos esperaban que yo hiciera algo, que dijera algo, que me defendiera, pero yo solo pude levantarme lentamente de mi silla, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Valeria me había arrancado mi dignidad frente a toda mi comunidad, en la boda de mi único hijo, el día que debería haber sido uno de los más felices de mi vida. «Está bien», murmuré con la voz quebrada, sacando las llaves de mi bolsa de piel café que mi difunto esposo Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. El metal frío tocó mis dedos temblorosos y por un momento pensé en mi Roberto, en cómo él jamás habría permitido que alguien me faltara al respeto así. «Muy bien, por fin reaccionas». Valeria arrancó las llaves de mi mano con tanta fuerza que me lastimó los nudillos. «Mañana vamos por tus cosas. Ya encontramos un departamentito perfecto para ti en la colonia Doctores. Pequeñito, pero suficiente para una persona sola. Lo que esta mujer no sabía, lo que mi propio hijo ignoraba completamente, lo que ninguno de los 200 invitados de esa boda podía imaginar, era que yo acababa de tomar la decisión más importante de mis 60 años de vida. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Porque lo que ellos no sabían es que las llaves que acababa de entregar no eran las únicas llaves que yo tenía. Y la casita humilde donde ellos pensaban que vivía no era ni por asomo todo lo que yo poseía. Pero esa noche, mientras caminaba sola por las calles empedradas de Coyoacán, con mi rebozo negro cubriéndome los hombros y las lágrimas secándose en mis mejillas, decidí que ya era hora de que mi familia conociera quién era realmente Guadalupe Morales, viuda de Herrera. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que pasó después de esa humillación pública fue algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Mi nombre es Guadalupe Morales, viuda de Herrera. Tengo 60 años y durante 35 años fui la esposa más feliz del mundo. Roberto, mi difunto esposo, era electricista en la Comisión Federal de Electricidad y yo trabajaba medio tiempo en una tortillería para ayudar con los gastos del hogar. Vivíamos en una casita sencilla de 2 recámaras en la colonia del Valle, donde criamos a nuestro único hijo Héctor con todo el amor que 2 corazones pueden dar. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi propio hijo, era que mi Roberto tenía un secreto. No era solo electricista,
Era un genio para los números y las inversiones. Cada peso que ganábamos lo dividía en 3 partes. Una para los gastos de la casa, otra para el ahorro familiar, y la tercera para lo que él llamaba nuestro seguro del futuro. Durante 20 años, Roberto invirtió en terrenos, en pequeños negocios, en acciones de empresas que él investigaba como si fuera detective. Lupe, me decía mientras revisaba sus papeles en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta del foco. Algún día nuestra familia va a agradecer que hayamos vivido como pobres para morir como ricos. El olor a café de olla siempre llenaba la cocina en esas noches, cuando él calculaba y planificaba nuestro futuro. Cuando Roberto murió hace 5 años de un infarto fulminante, yo heredé no solo su amor eterno, sino también un patrimonio de más de 50 millones de pesos. Propiedades en Polanco, terrenos en el Estado de México que ahora valen fortunas, acciones en empresas que crecieron como espuma. Pero decidí seguir viviendo como siempre habíamos vivido, de manera sencilla, discreta, sin ostentaciones. ¿Por qué? Porque conocí a mi hijo. Héctor siempre fue un niño caprichoso. Recuerdo cuando tenía 12 años y le compré una bicicleta usada para su cumpleaños. El niño lloró porque quería una nueva, brillante, como la del hijo del licenciado Martínez. «Mamá, ¿por qué siempre tenemos que ser los pobres?», me reclamó con lágrimas corriendo por sus mejillas sonrosadas. A los 18 años, cuando entró a estudiar administración en una universidad privada que nos costó los ahorros de 3 años, Héctor ya mostraba señales preocupantes. «Mamá, necesito dinero para un proyecto de la escuela», me decía cada semana. Pero yo descubrí que el dinero se lo gastaba en ropa de marca y en invitar a las niñas fresas de su salón a restaurantes caros en la zona rosa. Conoció a Valeria en 4º semestre. Una muchacha bonita, eso sí, con el cabello rubio teñido y uñas siempre perfectas, pero con una mirada que me erizaba la piel desde el primer día. Venía de una familia que había tenido dinero, pero lo perdió en malos negocios. Su papá había sido dueño de una fábrica de textiles que quebró, y su mamá trabajaba vendiendo productos de belleza de casa en casa. «Suegrita», me decía Valeria, con esa sonrisa falsa que practicaba frente al espejo, «qué afortunada es usted de tener una casa tan auténtica, tan llena de historia familiar». Pero yo veía cómo sus ojos recorrían cada rincón de mi sala, evaluando, calculando, midiendo el valor de mis muebles humildes. Durante los 5 años de noviazgo, fui testigo de cómo Valeria transformó a mi hijo. Lo convenció de que nuestra forma de vida era limitante para su potencial. Le metió ideas de grandeza, de que él merecía más, de que su mamá era una carga que lo mantenía anclado a la mediocridad. «Héctor, amor», la escuché decir una tarde cuando pensaron que yo estaba durmiendo la siesta. «Tu mamá es muy dulce, pero mira esta casa, mira cómo vives. A los 28 años deberías estar en un departamento moderno, no compartiendo espacio con tu mamá en esta casita vieja». Mi corazón se encogió esa tarde como una pasa al sol. Pero decidí seguir callada, observando, esperando que mi hijo reaccionara y defendiera a la mujer que lo había criado sola después de la muerte de su padre. Nunca lo hizo. La boda se planeó durante un año entero. Valeria quería una ceremonia ostentosa en un salón de fiestas de Las Lomas, con mariachi, ballet folclórico y comida para 200 personas. El presupuesto era de 300,000 pesos, una cantidad que representaba 3 años de mi pensión. «No se preocupe, suegrita», me decía Valeria mientras hojeaba revistas de novias en mi sala. «Héctor y yo vamos a pagar todo. Bueno, él va a conseguir un préstamo. Estamos tan emocionados de comenzar nuestra vida juntos». Pero 2 semanas antes de la boda, llegaron a mi casa con caras largas y noticias que yo ya me esperaba. «Mamá», murmuró Héctor sin poder mirarme directamente, «se nos complicó lo del dinero de la boda. El banco no nos aprobó el préstamo completo. Nos faltan 150,000 pesos». Valeria se retorcía las manos como actriz de teatro, con lágrimas que parecían de glicerina
rodando por sus mejillas maquilladas. ¡Ay, suegrita, no sabemos qué hacer! Ya pagamos el anticipo del salón, ya mandamos las invitaciones. ¿Usted no tendrá unos ahorros guardados para emergencias? Por supuesto que pagué la boda. Saqué el dinero de una de mis cuentas bancarias menores, fingiendo que era todo lo que tenía ahorrado desde la muerte de Roberto. Los vi celebrar mi sacrificio como si fuera la abuela más generosa del mundo. Pero lo que realmente me rompió el corazón no fue prestarles el dinero. Fue la conversación que escuché esa misma noche entre ellos dos en el patio de mi casa, cuando pensaron que yo ya estaba dormida. ¿Ves cómo es fácil manipular a tu mamá?, le decía Valeria a mi hijo, mientras fumaba un cigarro bajo la luz amarilla del poste. Con un poquito de drama y lágrimas, la vieja suelta el dinero. Imagínate todo lo que debe tener guardado en esta casa. No sé, Valeria, respondió Héctor con voz insegura. Siento que estamos siendo muy duros con ella. Es mi mamá. Ay, Héctor, no seas tan sentimental. Tu mamá ha vivido como rata toda su vida, guardando dinero debajo del colchón. Es hora de que ese dinero sirva para algo útil, nuestro futuro. Además, piénsalo bien, a su edad ya no necesita tanto espacio. Esta casa es demasiado grande para una señora sola. Esa noche lloré en silencio, abrazando la almohada que todavía conservaba el olor del perfume Tabú que Roberto me regalaba cada aniversario. Mi hijo, mi único hijo, había elegido a una mujer que me veía como un obstáculo, como un cajero automático con patas. Pero aún tenía esperanza. Pensé que tal vez, después de la boda, cuando pasara la euforia de ser recién casados, las cosas cambiarían, que Valeria aprendería a quererme, que Héctor recordaría quién lo había criado con amor incondicional. ¡Qué equivocada estaba! Después de la luna de miel en Cancún, que por supuesto también pagué yo, prestándoles otros 50,000 pesos, Héctor y Valeria regresaron a vivir al departamento que rentaban en la colonia Roma Norte. Pensé que finalmente tendría paz en mi casita, que podría procesar mi duelo por Roberto sin interrupciones, que tal vez incluso podría empezar a disfrutar discretamente de la fortuna que él me había dejado. ¡Qué ingenua fui! Las visitas comenzaron una semana después de que regresaran del viaje. Llegaban los domingos a la hora de la comida, siempre con las manos vacías, pero con el estómago listo para devorar mi mole, mis enchiladas verdes, mi arroz rojo que hacía como me enseñó mi madre allá en Xochimilco. ¡Ay, suegrita!, suspiraba Valeria, mientras se acomodaba en mi comedor como reina en su trono. ¡Qué rico cocina usted! Yo todavía no aprendo a hacer estas comidas tradicionales. Héctor siempre dice que nadie cocina como su mamá, pero yo notaba cómo sus ojos seguían recorriendo mi casa, deteniéndose en el aparador de caoba que heredé de mi abuela, en el reloj de péndulo que Roberto compró en el mercado de antigüedades, en la televisión vieja que funcionaba perfectamente, pero que para ella era prueba de mi pobreza. Al principio las peticiones eran pequeñas. Mamá, ¿no tendrás 1,000 pesos prestados?, me preguntaba Héctor cada 15 días. Se nos descompuso la lavadora. O Valeria necesita ir al dentista. O tenemos que cambiar las llantas del carro. Yo siempre decía que sí. Sacaba el dinero de la caja fuerte que tenía escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en mi recámara, fingiendo que cada préstamo me dolía económicamente. Ellos nunca me devolvían ni un peso, pero yo hacía como si no me diera cuenta. Después de 6 meses, las peticiones se volvieron más atrevidas. «Suegrita», me dijo Valeria una tarde mientras bebíamos té de manzanilla en mi cocina. Héctor y yo estuvimos pensando, este departamento donde vivimos está muy caro. Pagamos 12,000 pesos de renta, más servicios. Son casi 15,000 pesos al mes, que literalmente estamos tirando a la basura. Sus uñas postizas tamborileaban sobre mi mesa de madera mientras hablaba, haciendo un sonido que me crispaba los nervios como uñas en pizarrón. «¿Y qué proponen?», le pregunté, aunque ya me imaginaba hacia dónde iba la conversación. «Pues pensamos que sería bueno para todos si nos viniéramos a vivir aquí con usted. Mire, usted tiene 2 recámaras. Nosotros podríamos usar una y así le haríamos compañía. Además,
Podríamos ayudarla con los gastos de la casa. El té se me atoró en la garganta. ¿Ayudarme con los gastos? Claro, suegrita. Nosotros podríamos aportar, digamos, 3,000 pesos al mes para gastos de luz, agua, gas, y yo le ayudaría con el aseo, con la comida. Sería como una gran familia feliz. 3,000 pesos por una casa que valía más de 8 millones, sin contar que nunca me habían devuelto ni uno solo de los préstamos que les había dado. Déjame pensarlo, les dije, ganando tiempo. Esa noche llamé a mi único confidente, don Ramón Villalobos, el abogado que había sido socio de Roberto en algunas inversiones y que manejaba discretamente mis asuntos legales. Doña Guadalupe, me dijo don Ramón con esa voz grave que siempre me tranquilizaba. ¿Está usted segura de que quiere seguir ocultándole su patrimonio a su hijo? Tal vez, si él supiera la verdad, su actitud cambiaría. Don Ramón, si Héctor supiera que tengo dinero, ya no sabría si me quiere por amor o por interés. Y su esposa, esa mujer me daría la estocada final. Prefiero seguir siendo la suegra pobretona que les da lástima. Como usted diga, doña Guadalupe, pero le aconsejo que vaya documentando todo. Estas situaciones pueden complicarse. Don Ramón tenía razón. Las cosas se complicaron mucho más rápido de lo que yo esperaba. Al cabo de 2 semanas, sin haber recibido respuesta a su propuesta, Valeria subió la presión. Llegó a mi casa un martes por la tarde, cuando yo regresaba del mercado de San Juan donde compraba mis verduras frescas. Suegrita, tenemos que hablar, me dijo con un tono que ya no tenía nada de dulce. Héctor y yo tomamos una decisión. Nos vamos a venir a vivir aquí, le guste o no. ¿Cómo que le guste o no?, le respondí, sintiendo cómo mi presión arterial se disparaba. Mire, señora, seamos realistas. Usted ya tiene 60 años. A su edad es peligroso vivir sola. ¿Qué tal que se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué tal que le entra un ratero y no puede defenderse? Nosotros venimos a cuidarla, a protegerla. Yo estoy perfectamente bien viviendo sola, Valeria. ¿Perfectamente bien? Se rió con una carcajada que me sonó como vidrios rotos. Suegrita, usted ve televisión con el volumen altísimo porque ya no oye bien. Se le olvida apagar la estufa. El otro día llegamos y tenía la puerta abierta de par en par porque se le olvidó cerrarla con llave. Todo eso era mentira. Yo tenía el oído perfectamente bien. Jamás se me había olvidado apagar la estufa, y la puerta había estado abierta porque estaba regando las plantas del patio. Pero Valeria estaba construyendo un expediente falso contra mí. Además, continuó con esa sonrisa venenosa que ya conocía muy bien. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Mire cuánto paga de predial, de luz, de agua. Todo ese dinero que podría estar ahorrando para emergencias médicas. Valeria, esta es mi casa. La casa donde viví 30 años con Roberto, donde crié a mi hijo. No me voy a ir. Sus ojos se endurecieron como pedernal. Nadie le está pidiendo que se vaya, suegrita. Solo que sea más práctica, que piense en el futuro, que piense en nosotros también. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la mecedora de mi recámara, la misma donde había amamantado a Héctor cuando era bebé, viendo las fotos de mi matrimonio con Roberto. En una de ellas, él me cargaba en brazos el día de nuestra boda, los dos riéndonos con esa felicidad pura que solo se siente una vez en la vida. Roberto, le susurré a su fotografía, ¿qué hago? ¿Cómo protejo lo que construimos juntos? La respuesta me llegó una semana después, cuando Héctor apareció en mi puerta con 2 maletas y una sonrisa forzada. Mamá, ya decidimos, nos venimos hoy. Valeria ya dio aviso en el departamento. No te preocupes, vamos a ser muy respetuosos de tu espacio. Pero Héctor, yo no... Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Es lo mejor para todos. Además, ya no tenemos a dónde ir. El dueño del departamento ya rentó a otra persona. Mentira. Yo llamé discretamente al edificio donde vivían y confirmé que habían sido ellos quienes habían dado aviso voluntariamente. Todo había sido planeado para no darme opción. Esa misma tarde,
Valeria llegó con un camión de mudanzas. No solo traían sus cosas, sino también muebles nuevos, una televisión gigante de pantalla plana, un equipo de sonido que hacía vibrar las ventanas de mi casa. ¡Ay, suegrita! Este sofá tan viejito ya no sirve, dijo Valeria, señalando el sillón donde Roberto se sentaba a ver las noticias todas las noches. Lo vamos a poner en el patio, está bien para ahí. Este sofá nuevo que compramos va perfecto aquí en la sala. No puedes mover mis muebles, Valeria. Claro que puedo. Ahora también es mi casa, ¿no? Tenemos que modernizar un poquito este lugar. Héctor, ayúdame a sacar esta cosa al patio. Vi como mi hijo, sin protestar, ayudó a su esposa a sacar el sofá, donde su papá había visto 1000 películas de Pedro Infante, donde yo había bordado las mantitas para cuando él era bebé, donde habíamos pasado tantas noches platicando de nuestros sueños. Esa noche, acostada en mi propia cama pero sintiéndome como invasora en mi propia casa, escuché a través de las paredes delgadas cómo Valeria y Héctor celebraban su triunfo. ¿Viste qué fácil fue?, le decía a ella con la voz llena de satisfacción. Tu mamá es más débil de lo que pensé. Ahora solo falta convencerla de que ponga la casa a tu nombre. Por seguridad, obvio, para que cuando ella ya no esté, no tengamos problemas legales. ¿No crees que estamos yendo muy rápido?, preguntó Héctor. Héctor, mi amor, tu mamá ya tiene 60 años. No va a vivir para siempre. Es mejor asegurar nuestro futuro ahora que ella todavía puede tomar decisiones. Además, ¿cuánto puede valer esta casita vieja? Tal vez 2 millones de pesos. Con eso podríamos comprar un departamento moderno en Santa Fe y todavía nos sobra para el enganche de un carro nuevo. 2 millones de pesos. Si supieran que esa casita vieja estaba valuada en 8 millones y que era solo una pequeña fracción de todo lo que yo poseía. Pero lo que más me dolió no fue su ignorancia sobre mi patrimonio. Fue escuchar a mi hijo decir: tienes razón, Valeria, hay que pensar en el futuro. Ahí, en la oscuridad de mi recámara, con el corazón partido en pedacitos como vidrio molido, tomé la primera decisión estratégica de mi guerra silenciosa. Al día siguiente, mientras ellos dormían, llamé a don Ramón. Don Ramón, le dije en voz baja, necesito que empiece a investigar a Valeria Sánchez. Quiero saber todo sobre ella, sus deudas, su historial crediticio, sus antecedentes, todo. ¿Piensa contraatacar doña Guadalupe? Todavía no, don Ramón, pero cuando sea el momento, quiero estar preparada, porque algo me dice que esto apenas está empezando. 3 meses después de la invasión a mi casa, la investigación de don Ramón reveló información que me heló la sangre. Valeria no solo tenía deudas por más de 200,000 pesos en tarjetas de crédito, sino que había estado casada antes. Su primer marido era un señor de 70 años, dueño de una ferretería en Ecatepec, que había muerto en circunstancias extrañas apenas 2 años después de casarse con ella. Doña Guadalupe, me dijo don Ramón en su oficina de Polanco, mostrándome una carpeta gruesa llena de documentos, este caso del primer esposo es muy sospechoso. El hombre cambió su testamento 2 semanas antes de morir, dejándole todo a Valeria. La familia presentó una demanda, pero no pudieron probar nada. Mis manos temblaron mientras hojeaba los papeles. Había fotos de Valeria en el funeral, vestida de negro, pero con una sonrisa apenas contenida. Había copias del testamento, reportes médicos que hablaban de una muerte súbita por paro cardíaco en un hombre que había estado perfectamente sano. ¿Y qué pasó con la herencia?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Se la gastó toda en menos de 1 año. Coches, ropa, viajes. Cuando se le acabó el dinero, empezó a buscar nuevo candidato. Ahí fue donde conoció a su hijo en esa universidad privada. El rompecabezas encajó perfectamente en mi cabeza. Valeria no había conocido a Héctor por casualidad. Lo había elegido cuidadosamente, estudiando su perfil. Hijo único, madre viuda que vivía sola en casa propia. Familia aparentemente humilde pero con cierta estabilidad económica. Don Ramón, le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma, necesito que investigue más.
Quiero saber exactamente cómo murió ese señor. Y quiero que ponga detectivas a vigilar mi casa. Algo me dice que mi vida puede estar en peligro. ¿Está segura, doña Guadalupe? Esas son acusaciones muy serias. Estoy completamente segura. Y mientras investiga eso, voy a acelerar la siguiente fase de mi plan. Esa tarde regresé a mi casa con una determinación que no había sentido desde la muerte de Roberto. Valeria estaba en mi cocina, revolviendo una olla de frijoles como si fuera la dueña del lugar. Llevaba puesta mi mandil, el que Roberto me había traído de Oaxaca con flores bordadas a mano. «Ah, suegrita, qué bueno que llegó», me dijo sin voltear a verme. Estaba pensando que deberíamos remodelar esta cocina. Está muy anticuada. Podríamos poner una isla en el centro, estufa de inducción, todo moderno. «¿Con qué dinero?», le pregunté colgando mi bolsa en el respaldo de la silla. «Ay, suegrita, seguramente usted tiene algunos ahorros guardados. Además, una remodelación aumentaría el valor de la casa. Es una inversión». En ese momento supe que había llegado la hora de comenzar mi contraataque. Pero no iba a ser un ataque frontal. Iba a ser sutil, calculado, devastador. «Tienes razón, Valeria», le dije, con la voz más dulce que pude fingir. «Tal vez sea hora de hacer algunos cambios en esta casa». Ella se volteó sorprendida, con los ojos brillando como los de un tiburón que huele sangre en el agua. «¿En serio, suegrita? ¡Ay, qué emocionante! Héctor y yo tenemos tantas ideas. Podríamos hacer una cocina integral, cambiar los pisos, modernizar los baños». Sí, asentí sacando mi cartera. De hecho, creo que deberíamos empezar por hacer un avalúo profesional de la casa, para saber exactamente cuánto vale y cuánto podríamos gastar en remodelaciones. Los ojos de Valeria se iluminaron como árbol de Navidad. «Excelente idea. ¿Quiere que yo busque al evaluador?» «No, no te preocupes. Yo me encargo. Conozco gente confiable». Esa noche, mientras Valeria y Héctor celebraban en voz alta lo que ellos creían que era mi capitulación final, yo estaba en mi recámara haciendo llamadas estratégicas. Primero llamé a don Ramón. «Don Ramón, necesito que mañana temprano traiga a su evaluador de confianza. Pero antes de que vengan, quiero que sepa algo. Es hora de que mi familia conozca la verdad sobre mi patrimonio. ¿Está segura, doña Guadalupe? Una vez que se destape esta información, ya no habrá vuelta atrás». «Estoy completamente segura. Además, quiero que también venga mi contador, el licenciado Mendoza. Es hora de que vean todos mis estados de cuenta, todas mis propiedades, todas mis inversiones». Mi segunda llamada fue a don José, mi vecino de toda la vida, el único que sabía algunos detalles sobre las inversiones de Roberto. «Don José», le dije en voz baja, «mañana van a venir unas personas a mi casa. Si escucha gritos o pleitos, quiero que esté pendiente. Y si algo me llegara a pasar, usted sabe dónde están todos mis documentos importantes». «Doña Lupita, ¿está en peligro?» «No lo sé, don José, pero prefiero estar preparada». Mi tercera llamada fue la más importante. Marqué el número de mi sobrina Lucy, la hija de mi hermana menor, que vivía en Guadalajara y que era la única persona en el mundo que sabía toda la verdad sobre mi situación económica. «Tía Lupe», me dijo Lucy con esa voz cariñosa que siempre me tranquilizaba, «¿cómo está? ¿Ya se cansó de hacer el teatro de la abuela pobretona?» «Lucy, mañana se acaba el teatro. Mañana van a conocer quién soy realmente, pero necesito que vengas. Necesito testigos de mi confianza cuando esto explote. ¿Tan grave está la situación?» «Peor de lo que te imaginas, mija. Esta mujer que se casó con Héctor no es lo que aparenta, y me temo que mi vida puede estar en riesgo. Salgo mañana temprano en el primer vuelo, tía. No se preocupe». Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentada en mi mecedora viendo las fotos de Roberto, preparándome mentalmente para la guerra que estaba por comenzar. A las 3 de la mañana escuché ruidos extraños en la cocina. Me asomé por la rendija de mi puerta y vi a Valeria revisando todos mis cajones buscando algo, documentos,
Estaba buscando escrituras, testamentos, papeles importantes. En ese momento supe que don Ramón tenía razón. Valeria no era solo una mujer codiciosa, era peligrosa. Y yo era su siguiente objetivo. Pero lo que ella no sabía era que Guadalupe Morales, viuda de Herrera, no era la viejita indefensa que había estado fingiendo ser durante 5 años. Era la viuda de un hombre que me había enseñado a ser estratega, la heredera de una fortuna que había sabido proteger en silencio, la madre que estaba dispuesta a todo para defender lo que era suyo. Al amanecer, mientras preparaba café en mi cocina recién saqueada por mi nuera, tomé la decisión final. Ya no iba a ser la víctima, ya no iba a fingir debilidad, ya no iba a permitir que me faltaran al respeto en mi propia casa. Hoy iba a conocer a la verdadera Guadalupe Morales, y ellos iban a descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. La guerra apenas comenzaba. A las 8 de la mañana siguiente, mientras Valeria y Héctor dormían placenteramente en la que había sido la recámara de costura de Roberto, yo ya tenía la mesa del comedor perfectamente preparada para la reunión más importante de mi vida. Había puesto mi mejor mantel, el de encaje que bordé durante mis primeros años de matrimonio, y había preparado café de olla con canela, pan dulce de la panadería San Antonio, y hasta unas flores frescas en el centro de la mesa. Todo tenía que verse perfecto para lo que estaba por suceder. Don Ramón llegó puntualmente a las 9, acompañado del licenciado Mendoza, mi contador, y del ingeniero Martínez, el evaluador certificado. Los 3 venían con maletines llenos de documentos y calculadoras. Detrás de ellos llegó mi sobrina Lucy en un taxi desde el aeropuerto, con su maleta pequeña y esa sonrisa cómplice que me llenó el corazón de valor. «Tía Lupe», me susurró Lucy al abrazarme, «¿está usted lista para esto?» «Más lista que nunca, mija». Valeria apareció en la sala a las 10 de la mañana, envuelta en una bata de seda rosa que había comprado con el dinero que le presté para emergencias médicas. Sus ojos se entornaron con sospecha cuando vio a todos esos señores elegantes sentados en mi comedor humilde. «Buenos días», dijo, con esa voz melosa pero tensa. «¿Y estos señores son...?» «Ay, buenos días, Valeria», le respondí con la sonrisa más inocente que pude fingir. «Te presento a don Ramón, mi abogado, al licenciado Mendoza, mi contador, y al ingeniero Martínez, que vino a hacer el avalúo de la casa que tanto querías». La palabra contador hizo que Valeria parpadeara varias veces, como lechuza sorprendida por una lámpara. «¿Su contador, suegrita? No sabía que usted tuviera contador». «Ay, mija, una nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda profesional. Anda, siéntate. Vamos a desayunar mientras los señores trabajan». Héctor bajó 15 minutos después, con el cabello revuelto y cara de no haber dormido bien. Cuando vio la escena, su expresión cambió de somnolencia a alarma. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente en la casa?» «Buenos días, mi amor», le dije dándole un beso en la frente como cuando era niño. «Solo estamos haciendo ese avalúo que tanto querían para las remodelaciones. ¿No es emocionante?» Durante las siguientes 3 horas, mientras el ingeniero Martínez medía cada centímetro de la casa con sus instrumentos profesionales, yo observaba las caras de Valeria y Héctor. Ella trataba de mantener la compostura, pero yo notaba cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba la taza de café. Héctor parecía genuinamente confundido, lo cual me confirmó que él no era el cerebro detrás de esta operación. «Señora Herrera», dijo el ingeniero cuando terminó sus mediciones, «esta propiedad está en excelente estado. La construcción es sólida, la ubicación es privilegiada. Según mis cálculos preliminares, el valor comercial de esta casa oscila entre los 8.2 y 8.5 millones de pesos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podría haber cortado con cuchillo. Valeria se puso pálida como papel de china. Héctor abrió la boca, pero no salió sonido alguno. «¿8 millones?» murmuró Valeria con voz ahogada. «Así es, señora.
confirmó el ingeniero. Es una propiedad muy valiosa. La señora Herrera tiene un patrimonio inmobiliario considerable aquí. Pero, tartamudeó Héctor. Mamá, yo pensé que esta casa valía... ¿Cuánto pensabas que valía, mijo? Le pregunté con genuina curiosidad. No sé, tal vez 200,000, 300,000 pesos. Don Ramón carraspeó discretamente. Señora Herrera, ¿quiere que procedamos con la segunda parte de la reunión? Por favor, don Ramón. Mi abogado sacó una carpeta gruesa de su maletín y la colocó sobre la mesa. Señores, dijo dirigiéndose a Valeria y Héctor. La señora Herrera me pidió que les mostrara algunos documentos. Como van a vivir en esta casa y están planeando remodelaciones, considera importante que conozcan la situación patrimonial completa. Valeria y Héctor se inclinaron hacia adelante como buitres sobre carroña. Sus ojos brillaban con codicia mal disimulada. Aquí tenemos, continuó don Ramón sacando papeles uno por uno, las escrituras de esta casa, valuada como ya dijimos en 8.5 millones. Aquí las escrituras de un departamento en Polanco, valuado en 12 millones de pesos, que la señora renta a una empresa extranjera. Aquí las escrituras de 2 locales comerciales en el centro histórico, valuados en 6 millones cada uno. Con cada documento que aparecía, las caras de Valeria y Héctor se transformaban más. Era como ver a alguien que se da cuenta de que acaba de ganar la lotería y al mismo tiempo descubre que ha estado viviendo al lado de un millonario sin saberlo. Aquí tenemos, siguió don Ramón implacable, los títulos de 3 terrenos en el Estado de México que el señor Roberto compró hace 15 años y que ahora valen aproximadamente 20 millones de pesos en total. Aquí el portafolio de inversiones en la Bolsa de Valores, con un valor actual de 18 millones de pesos. Licenciado Mendoza tomó la palabra. Y aquí tenemos los estados de cuenta bancarios. La señora Herrera mantiene cuentas en 5 bancos diferentes, con un saldo total de aproximadamente 15 millones de pesos en efectivo. Valeria se había puesto verde, literalmente verde. Parecía que iba a vomitar en mi mantel de encaje. Héctor estaba inmóvil, con la boca abierta, procesando números que su cerebro no podía comprender. En resumen, concluyó don Ramón, el patrimonio total de la señora Guadalupe Morales, viuda de Herrera, asciende a aproximadamente 69 millones de pesos. El silencio que siguió duró una eternidad. Se oía el tic-tac del reloj de péndulo, el rumor del tráfico en la calle, el ladrido lejano de un perro. Pero dentro de mi comedor, el aire se había vuelto tan espeso que se podía masticar. 69 millones, susurró Valeria, como si estuviera rezando. Mamá, dijo Héctor con voz quebrada, ¿por qué nunca me dijiste? Ahí estaba la pregunta que yo había estado esperando durante 5 años. La pregunta que iba a definir todo lo que pasaría después. ¿Por qué nunca te dije que, mijo? Que tenía dinero? Terminé su oración. ¡Ay, Héctor! ¿Y qué diferencia habría hecho? Toda la diferencia del mundo, explotó Valeria, recuperando súbitamente el habla. Todo este tiempo hemos estado preocupados por usted, pensando que era una señora pobre que apenas sobrevivía con su pensión. ¿Preocupados por mí? Repetí, saboreando cada palabra. ¿Es así como llamas a pedirme dinero prestado cada semana? ¿A mudarse a mi casa sin permiso? ¿A planear remodelaciones con mi dinero? La cara de Valeria pasó del verde al rojo fuego. Sus verdaderos colores comenzaron a salir. Usted nos engañó. Nos hizo creer que era pobre mientras tenía una fortuna escondida. No los engañé, respondí con calma. Ustedes nunca me preguntaron cuánto dinero tenía. Simplemente asumieron que era pobre porque vivo de manera sencilla. Pero es que no es normal, gritó Valeria. La gente normal que tiene dinero lo demuestra. Vive en casas grandes, maneja carros lujosos, se viste bien. ¿Y qué tiene de malo mi forma de vestir?, pregunté, mirando mi vestido sencillo de algodón. Todo se ve como una criada, como si no tuviera ni para comer.
Lucy, que había estado callada durante toda la reunión, intervino con voz fría. ¿Y eso le da derecho a tratarla como la ha estado tratando? Valeria se volteó hacia Lucy como víbora lista para atacar. ¿Y usted quién es para opinar? Soy la sobrina de la señora Herrera, y a diferencia de ustedes, yo sí sabía la situación económica de mi tía. También sabía cómo la estaban tratando. Por eso vine. Esto es una conspiración, murmuró Héctor, pasándose las manos por el cabello. Toda la familia lo sabía menos nosotros. No toda la familia, corregí, solo Lucy, y los señores que manejan mis negocios desde hace años. Don Ramón cerró su carpeta con un sonido seco. Señora Herrera, ¿quiere que procedamos con la tercera parte de la reunión? Sí, por favor. Mi abogado sacó otra carpeta, esta vez más delgada. La señora Herrera también me pidió que investigáramos algunos antecedentes. Los ojos de Valeria se llenaron de pánico puro. ¿Qué antecedentes? Principalmente los suyos, señora Sánchez de Herrera. El apellido completo, pronunciado con esa formalidad legal, sonó como sentencia de muerte. Aquí tenemos, continuó don Ramón, su historial crediticio. Deudas por 230,000 pesos en tarjetas de crédito. Aquí su historial matrimonial. Su primer esposo, el señor Evaristo Gutiérrez, murió en circunstancias que la familia considera sospechosas. Aquí están las copias de la demanda que presentaron sus hijos. Valeria se puso de pie tan violentamente que tiró su silla. Esto es invasión a la privacidad. No tienen derecho. Tenemos todo el derecho, respondió don Ramón calmadamente, cuando existe sospecha de que la vida de nuestra cliente puede estar en peligro. ¿Peligro? Héctor nos miró a todos como si estuviéramos locos. ¿De qué peligro hablan? Don Ramón abrió otra sección del expediente. Su esposa tiene un patrón muy claro, joven. Busca hombres mayores con propiedades, se casa con ellos, los convence de cambiar sus testamentos y después... ¡Basta!, gritó Valeria. Esto es difamación. Los voy a demandar a todos. ¿Con qué dinero?, murmuró Lucy. En ese momento, viendo a Valeria descompuesta, furiosa, mostrando su verdadera personalidad frente a mi hijo, supe que mi plan estaba funcionando a la perfección, pero lo mejor aún estaba por venir. Bueno, dije levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Creo que ya es suficiente revelación por hoy. Señores, muchísimas gracias por venir. Lucy, ¿puedes acompañar a los señores a la puerta? Esperen, gritó Valeria. No pueden irse así. Tenemos que hablar, tenemos que arreglar esto. ¿Arreglar qué, Valeria? Pues, nuestra situación. Somos familia. Héctor es su hijo. Yo soy su nuera. Tenemos derecho a... ¿Derecho a qué? A ser parte de todo esto, a que nos tome en cuenta, a que nos ayude. Ahí estaba. La máscara había caído completamente. Ya no era la nuera dulce y preocupada. Era la mujer codiciosa que yo había conocido desde el primer día. Valeria, le dije con la voz más fría que jamás había usado. Durante 5 años fingí ser la suegra pobretona que ustedes creían que era. Ahora es tu turno de mostrar quién eres realmente. Yo no finjo nada. Yo amo a su hijo. ¿Lo amas? ¿O amas lo que ahora sabes que él puede heredar? Valeria me miró con odio puro, sin filtros, sin máscaras. Las dos cosas, gruñó entre dientes. Y usted no va a impedírmelo. En ese momento supe que don Ramón tenía razón. Valeria no era solo codiciosa, era peligrosa. Pero yo ya había tomado todas las precauciones necesarias. Los documentos estaban seguros. Los testigos habían escuchado todo. Las grabaciones estaban corriendo desde que comenzó la reunión. La guerra había comenzado oficialmente, y yo tenía todas las armas. Los siguientes 3 días fueron los más tensos de mi vida. Valeria y Héctor se encerraron en su recámara, susurrando planes que yo podía imaginar perfectamente. De vez en cuando los escuchaba discutir a gritos, él cuestionando las cosas que don Ramón había revelado sobre ella, ella convenciéndolo de que todo era mentira.
una conspiración de la familia rica para separarlos. Lucy se quedó conmigo esos días, durmiendo en el sofá de la sala, alegando que quería pasar tiempo con su tía favorita. Pero ambas sabíamos la verdad. Estaba ahí para protegerme. El cuarto día, Valeria tomó la iniciativa. Era viernes por la tarde, y yo estaba en la cocina preparando sopa de tortilla cuando ella entró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba puesto un vestido negro muy elegante que no le había visto antes, zapatos altos y hasta se había pintado los labios de rojo intenso. «Suegrita», me dijo con esa voz melosa que ya conocía tan bien. «Héctor y yo hemos estado pensando mucho en todo lo que pasó el lunes». «¿Ah, sí?», respondí, siguiendo picando cebolla sin mirarla. «Sí, y queremos pedirle una disculpa. Creo que reaccionamos mal por la sorpresa. Es que nunca nos imaginamos que usted tuviera, bueno, tanta abundancia». Abundancia. Qué palabra tan cuidadosamente elegida. No hay nada que disculpar, Valeria. Sí hay mucho que disculpar, y queremos compensarla. Por eso Héctor y yo decidimos que lo mejor sería organizar una gran fiesta, una celebración en su honor. Me detuve de picar cebolla y la miré directamente. ¿Una fiesta? Sí, una fiesta hermosa, elegante, para toda la familia y sus amigos, para celebrar, bueno, para celebrar que usted es una mujer exitosa, una matriarca próspera. Se lo merece después de tanto esfuerzo. La cebolla me había hecho llorar, pero también me ayudaba a disimular las lágrimas de rabia que sentía. Esta mujer realmente me creía estúpida. ¿Y cuándo sería esa fiesta? Mañana en la noche. Ya hablé con el salón de fiestas Las Flores, el mismo donde fue nuestra boda. ¿Se acuerda? Donde pasamos tan bonito todos juntos. Donde me abofeteaste frente a 200 personas, pensé. Pero dije, mañana. ¿No es muy pronto? Ay, no, suegrita. La vida es muy corta para esperar. Además, ya mandé las invitaciones por WhatsApp. Van a venir todos. Doña Carmen, don Fernando, toda la gente del mercado, los vecinos, mi familia, la familia de Héctor. Va a ser hermosísimo. ¿Y quién va a pagar esa fiesta, Valeria? Su sonrisa se hizo más amplia, más falsa. Pues pensamos que, como es en su honor, tal vez usted podría... ¿Yo podría qué? Bueno, usted ya vio que nosotros no tenemos mucho dinero ahorita, pero usted sí tiene. Y es una celebración para usted. Sería como un regalo que se da a sí misma. Ahí estaba, el primer movimiento de su nuevo juego. Ahora que sabía que yo tenía dinero, ya no iba a fingir que me lo prestaba. Directamente me iba a pedir que pagara por todo. ¿Cuánto cuesta la fiesta, Valeria? No mucho, suegrita. Solo 150,000 pesitos. El salón, la comida, el mariachi, las flores, el pastel. Todo de primera calidad, porque usted se lo merece. 150,000 pesos. Exactamente la cantidad que me había prestado para su boda. Está bien, le dije, secándome las lágrimas de cebolla con mi delantal. ¿En serio? Sus ojos brillaron como los de un niño en Navidad. Sí, Valeria, creo que una fiesta es exactamente lo que necesitamos. Esa noche llamé a don Ramón. Don Ramón, mañana va a ser el día. Valeria organizó una fiesta en mi honor en el mismo salón donde me humilló en su boda. Va a invitar a toda la gente que presenció mi humillación. ¿Y qué piensa hacer, doña Guadalupe? Voy a darles el espectáculo de sus vidas. Pero necesito que usted esté ahí, con todos los documentos, y necesito que traiga a 2 testigos más, que sea muy oficial. ¿Piensa confrontarla públicamente? No, don Ramón. Voy a hacer algo mejor. Voy a desenmascarla frente a toda mi comunidad. Y después voy a hacer lo que debía hacer desde el primer día que me faltó el respeto. El sábado en la noche llegué al salón de fiestas Las Flores a las 8 en punto, 1 hora después de que hubiera comenzado oficialmente la fiesta. Lucy me acompañó
elegantísima en un vestido azul marino que realzaba su figura. Yo llevaba puesto mi vestido negro de gala, el mismo que usé en las bodas de plata con Roberto, con mis perlas auténticas que él me regaló en nuestro 10º aniversario, y los aretes de diamantes que habían sido de mi madre. Por primera vez en 5 años, me veía como lo que realmente era, una mujer próspera, elegante, poderosa. La transformación causó murmullos inmediatos cuando entramos al salón. Doña Carmen casi se atraganta con su tequila cuando me vio. Don Fernando me saludó con una reverencia que jamás me había hecho. Los vecinos me miraban como si fuera una aparición, pero las caras que más me importaban eran las de Valeria y Héctor. Valeria estaba espectacular, vestida con un traje dorado que obviamente había comprado esa misma tarde con el dinero que le di para la fiesta. Pero cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló como paleta en el refrigerador. Héctor llevaba puesto su único traje formal, el mismo de su boda, pero se veía incómodo, nervioso, como si presintiera que algo malo estaba por pasar. ¡Suegrita!, gritó Valeria desde el otro lado del salón, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. ¡Se ve hermosísima! Todos estaban esperándola. El mariachi tocaba Las Mañanitas mientras caminaba hacia la mesa principal. Era la misma canción que habían estado tocando cuando me abofeteó 3 semanas atrás. La ironía era perfecta. «Señoras y señores», gritó Valeria tomando el micrófono, «quiero que todos brindemos por mi suegrita adorada, doña Guadalupe Morales, viuda de Herrera». Los aplausos llenaron el salón. Todas las caras sonrientes, todas las copas alzadas, toda la celebración falsa de una mujer que me había humillado públicamente en el mismo lugar. Pero yo sonreí y saludé como reina en su coronación. «Queremos discurso, queremos discurso», empezó a gritar la gente. Valeria me extendió el micrófono con esa sonrisa de tiburón que ya conocía también. «Ándele, suegrita, díganos unas palabras». Tomé el micrófono con manos firmes. El salón se quedó en silencio total. 200 personas esperando mis palabras. «Buenas noches a todos», comencé con voz clara y fuerte. «Muchas gracias por estar aquí esta noche, en este salón tan especial para mi familia». Aplausos educados. Hace exactamente 21 días, en este mismo lugar, durante la boda de mi hijo Héctor, viví uno de los momentos más humillantes de mi vida. El aplauso se cortó abruptamente. Los murmullos comenzaron. En este mismo lugar, frente a muchos de ustedes que están aquí esta noche, mi nuera Valeria me abofeteó porque me negué a entregarle las llaves de mi casa. Valeria se había puesto blanca como papel. Héctor la miraba con pánico, como si quisiera desaparecer. En aquel momento ustedes vieron a una señora mayor, humilde, sin recursos, siendo abusada por su familia, una víctima indefensa. Silencio absoluto. Ni siquiera el mesero se atrevía a caminar. Pero esta noche quiero contarles quién soy realmente. Le hice una seña a don Ramón, que estaba sentado en una mesa cerca del estrado. Él se acercó con su maletín y se colocó a mi lado. «Mi nombre es Guadalupe Morales, viuda de Herrera. Tengo 60 años y soy propietaria de un patrimonio de 69 millones de pesos». El salón explotó en murmullos, gritos ahogados, exclamaciones de asombro. Valeria se tambaleó y tuvo que sostenerse de una silla. Durante 5 años fingí ser la suegra pobretona que mi nuera creía que era. Permití que me pidiera dinero prestado cada semana. Permití que se mudara a mi casa sin invitación. Permití que me tratara como criada en mi propia casa. Mi voz se hizo más fuerte, más firme. ¿Saben por qué lo permití? Porque quería conocer el verdadero corazón de la mujer que se casó con mi hijo. Valeria trató de acercarse al micrófono, pero Lucy se interpuso discretamente. «Don Ramón», continué, ¿podría mostrarles a todos los presentes los documentos que trajimos? Mi abogado desplegó copias ampliadas de fotografías y documentos. La señora Valeria Sánchez estuvo casada anteriormente con el señor Evaristo Gutiérrez, de 70 años,
quien murió en circunstancias sospechosas 2 años después de casarse con ella y cambiar su testamento a su favor. Gasps colectivos llenaron el aire. La señora Sánchez heredó la fortuna completa del señor Gutiérrez y la gastó en menos de 1 año. Después comenzó a buscar una nueva víctima. Ahí fue donde conoció a Héctor. Mi hijo estaba inmóvil, con la cara descompuesta, mirando a su esposa como si fuera una extraña. Esta mujer no se enamoró de mi hijo, se enamoró de lo que pensó que podía heredar, pero cometió un error. Pensó que yo era una señora pobre y vulnerable. Me acerqué al borde del estrado, mirando directamente a Valeria. Te equivocaste, Valeria. Yo no soy tu víctima, soy tu peor pesadilla. Valeria finalmente explotó. Todo esto es mentira. Esta vieja loca está inventando todo. Pero su voz sonaba histérica, desesperada. Todos en el salón podían ver su verdadera personalidad emergiendo como lava de volcán. Héctor, dile algo, defiéndeme. Mi hijo la miró con una mezcla de horror y desilusión que me partió el corazón. ¿Es verdad, Valeria? ¿Lo del señor Gutiérrez? No, bueno, sí estuve casada antes, pero él murió de muerte natural. Yo no tuve nada que ver. ¿Y las deudas? ¿Los 200,000 pesos que debes? Eso se puede arreglar. Ahora que sabemos que tu mamá tiene dinero. Ahí fue cuando Héctor entendió todo. Vi el momento exacto en que la realidad le pegó como balde de agua fría. ¿Te casaste conmigo por dinero? No, te amo y amo a tu familia. ¿Me amas o amas lo que pensaste que podrías heredar? Era la misma pregunta que yo le había hecho 3 días atrás. La misma pregunta que ella había contestado con brutal honestidad. Pero ahora, frente a 200 personas, no podía decir la verdad. Te amo a ti, Héctor, solo a ti. Entonces no te importará firmar un documento donde renuncias a cualquier derecho sobre la herencia de mi mamá, dijo mi hijo con una firmeza que no le conocía. Valeria se quedó muda, completamente muda. Don Ramón, dije al micrófono, ¿podría leer la decisión que tomé esta semana? Mi abogado desplegó un documento oficial. La señora Guadalupe Morales, viuda de Herrera, ha decidido modificar completamente su testamento. A partir de esta fecha, su hijo Héctor Herrera Morales queda desheredado mientras esté casado con la señora Valeria Sánchez. El salón explotó en gritos, aplausos, exclamaciones. Era como si estuvieran viendo la telenovela más dramática de sus vidas en vivo. Además, continuó don Ramón, la señora Herrera ha decidido donar el 60% de su patrimonio a una fundación que ella misma va a crear para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Los aplausos fueron ensordecedores, pero yo no había terminado. Valeria, dije mirándola directamente, tienes una opción muy simple. Puedes divorciarte de mi hijo ahora mismo y yo te doy 200,000 pesos para que pagues tus deudas y desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Silencio absoluto. O puedes quedarte casada con él, pero entonces ni él ni tú verán jamás un peso de mi dinero. Y créeme, voy a vivir muchos años más. Valeria me miró con odio puro, sin máscaras, sin filtros. Después miró a Héctor, después al salón lleno de gente que la observaba como a un animal en zoológico. ¿Sabes qué, vieja amargada?, gritó al micrófono. Me tienes sin cuidado tu dinero. Héctor y yo nos vamos a ir de esta ciudad de muertos de hambre y vamos a hacer nuestra propia fortuna. Se quitó los zapatos y me los aventó. Uno me pegó en el brazo. ¿Y tú?, le gritó a Héctor. Más te vale que elijas bien. O te vienes conmigo o te quedas con tu mami rica. Mi hijo me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, yo no sabía. Lo sé, mijo, lo sé. Valeria caminó hacia la salida, pero en la puerta se volteó una última vez. Esto no se queda así, Guadalupe. Tú no sabes con quién te metiste. Sí sé con quién me metí, respondí tranquilamente. Me metí con una estafadora sin talento que eligió a la víctima equivocada. Valeria salió del salón dando un portazo
que resonó como disparo. Héctor se quedó ahí parado, en medio del salón, mirándome con una mezcla de vergüenza, admiración y arrepentimiento. El mariachi, que había estado callado durante todo el drama, comenzó a tocar La Llorona, pero yo ya no era la Llorona, ya no era la víctima. Era Guadalupe Morales, viuda de Herrera, y acababa de ganar la guerra. 6 meses después de aquella noche en el Salón Las Flores, mi vida había cambiado completamente, pero no de la manera que Valeria había esperado. Mi hijo Héctor se divorció de ella 3 semanas después de la fiesta. Resulta que cuando una mujer te grita frente a 200 personas que más te vale elegir entre ella y tu madre, y después te avienta zapatos a tu mamá, la decisión se vuelve muy fácil. Valeria intentó pelear el divorcio, alegando que tenía derecho a la mitad de los bienes de Héctor. Pobre mujer. No sabía que mi hijo no tenía bienes. Todo lo que ella creía que él poseía, el carro, los muebles, hasta la ropa elegante, había sido comprado con mi dinero. Don Ramón se divirtió mucho demostrando eso en el juzgado. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una tienda de ropa en Tijuana, todavía pagando sus 200,000 pesos de deudas. Según me contó Lucy, que la investigó en redes sociales por pura curiosidad, Valeria había intentado conquistar a un señor mayor que conoció en el trabajo, pero la familia del hombre la había investigado y descubierto su historial. Al parecer, mi historia se había vuelto famosa en ciertos círculos de la ciudad. «Tía», me dijo Lucy una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, «usted se volvió leyenda entre las señoras de la colonia. Doña Carmen me contó que ahora cuando alguien trata mal a una suegra le dicen, «Cuidado, no vaya a ser otra doña Guadalupe». Me reí tanto que se me salieron las lágrimas. Roberto se habría muerto de risa sabiendo que su esposa discreta se había convertido en símbolo de justicia familiar. Mi relación con Héctor tardó más tiempo en sanar. Los primeros meses después del divorcio, mi hijo vino a visitarme lleno de vergüenza y arrepentimiento. «Mamá», me dijo una tarde mientras yo regaba mis geranios en el patio, «no sé cómo pedirte perdón. No sé cómo fui tan ciego». «Héctor, mijo», le respondí dejando la regadera y sentándome junto a él en el banco de madera que Roberto había hecho con sus propias manos, «el amor nos ciega a todos. Tú no eres el primer hombre que se enamora de la mujer equivocada. Pero yo dejé que te tratara mal. Yo participé en humillarte. Eso no tiene perdón. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Héctor? No es que me hayas humillado. Es que durante 5 años pensaste que tu mamá era tan pobre que necesitaba tu lástima». Mi hijo agachó la cabeza. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad, mamá?» «Porque quería que me quisieras por ser tu mamá, no por ser rica. Y quería conocer el corazón de la mujer que eligieras. Si Valeria hubiera sido buena persona, si me hubiera tratado con respeto, aunque creyera que era pobre, yo habría sido la suegra más generosa del mundo. ¿Y ahora? Todavía puedo ser tu hijo». Lo abracé fuertemente, sintiendo cómo se le quebró la voz, como cuando era niño y se caía de la bicicleta. «Siempre vas a ser mi hijo, Héctor, pero ahora vas a ser un hijo que se ganó su lugar con amor verdadero, no con conveniencia». Tardó 6 meses, pero Héctor logró demostrarme que había aprendido la lección. Consiguió trabajo como supervisor en una fábrica de autopartes. Se mudó a un departamento pequeño pero digno y empezó a visitarme los domingos no para pedirme dinero, sino para preguntarme cómo estaba, para ayudarme con las plantas, para platicarme de su trabajo. Una tarde me trajo a conocer a Fernanda, una muchacha sencilla que trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública. La primera vez que vino a mi casa, Fernanda me trajo flores que había cultivado ella misma en su departamento y me ayudó a lavar los platos sin que yo se lo pidiera. «Señora Guadalupe», me dijo mientras secábamos vasos en la cocina. Héctor me contó todo lo que pasó con su primera esposa. «Quiero que sepa que yo vengo de una familia humilde. Mi papá es albañil y mi mamá vende quesadillas. Yo trabajo porque me gusta enseñar, no porque necesite dinero de nadie. ¿Y sabes lo de mi situación económica?», le pregunté directamente.
Sí, señora, Héctor me contó. Pero le voy a ser honesta. A mí me da un poco de miedo. Yo nunca he tenido dinero y no sabría cómo comportarme. Me gustó tanto su honestidad que esa misma noche llamé a don Ramón para cambiar mi testamento otra vez. Héctor quedaba de nuevo como heredero, pero con la condición de que estuviera casado con una mujer que yo aprobara. Se casaron hace 2 meses en una ceremonia pequeña y hermosa en la parroquia de San José, la misma donde Roberto y yo nos casamos hace 40 años. Yo pagué la fiesta con gusto, pero esta vez fue una celebración real, llena de amor verdadero. Como regalo de bodas, les compré una casa pequeña pero bonita en la colonia del Valle Norte, cerca de mi casa, pero con la distancia suficiente para que hicieran su propia vida. Fernanda lloró cuando le dimos las escrituras. Señora Guadalupe, me dijo abrazándome, prometo cuidar mucho a su hijo y prometo respetarla siempre. Yo sé que lo harás, mija, y yo prometo ser la suegra que tú te mereces. La fundación que creé se llama Fundación Roberto Herrera para la Dignidad de los Adultos Mayores. Funciona desde hace 5 meses y ya hemos ayudado a más de 200 familias donde los hijos abusan económicamente o emocionalmente de sus padres. Tenemos abogados que trabajan gratis, psicólogos que dan terapia sin costo y hasta un refugio temporal para señores y señoras que necesitan salir de casas donde sus propios hijos los maltratan. La historia más hermosa que hemos atendido es la de don Aurelio, un señor de 75 años cuyos hijos lo habían metido a un asilo horrible mientras se peleaban por su casa. Cuando supieron que nosotros lo estábamos ayudando, llegaron furiosos a mi oficina gritando que nos metiéramos en nuestros asuntos. Señores, les dije con la voz firme que había aprendido a usar, don Aurelio ya no es su responsabilidad. Ahora es parte de nuestra familia elegida. Y nosotros sí sabemos cuidar a nuestros mayores. Don Aurelio ahora vive en una casa de asistencia hermosa que compramos específicamente para casos como el suyo. Los domingos viene a comer conmigo, con Héctor y Fernanda, con Lucy cuando viene de Guadalajara y con don José, mi vecino, que se convirtió en mi mejor amigo después de toda esta aventura. Doña Lupita, me dice don José mientras comemos mi mole poblano en el comedor que ya no tiene que esconder su elegancia, ¿no se arrepiente de haber gastado tanto dinero en la fundación? Podría haberse comprado una mansión, un carro de lujo, viajes por todo el mundo. Don José, le respondo sirviendo más arroz. Durante 60 años viví fingiendo que era pobre. Ahora que puedo ser rica de verdad, me di cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Pero usted ya dio mucho, doña Lupita. Ya demostró que era más lista que todos nosotros. No di lo suficiente, don José. Roberto y yo trabajamos toda la vida para construir esta fortuna. Pero ¿de qué sirve el dinero si no se usa para hacer el bien? Lucy, que estaba ayudando a servir el postre, intervino con esa sonrisa pícara que heredó de su madre. Además, tía, usted ya se dio el lujo más caro del mundo. ¿Cuál, mija? El lujo de la venganza perfecta. Eso no tiene precio. Todas nos reímos, pero Lucy tenía razón. La noche en el Salón Las Flores no había sido solo justicia. Había sido catarsis pura. Había sido el momento en que dejé de ser víctima para convertirme en la protagonista de mi propia historia. Ahora, cuando me levanto cada mañana en mi casa hermosa, que ya no tengo que esconder que es hermosa, y me veo en el espejo, con mis 60 años bien vividos, ya no veo a una señora humilde que finge ser pobre. Veo a Guadalupe Morales, viuda de Herrera, empresaria, filántropa, matriarca respetada y, sobre todo, mujer que supo defenderse cuando más lo necesitaba. Don Roberto estaría orgulloso, no solo de la fortuna que construimos juntos, sino de la manera en que la usé para protegerme y para ayudar a otros. Hace una semana recibí una carta de una señora de Puebla que había visto mi historia en las redes sociales. Me contaba que su nuera la estaba presionando para que le diera dinero prestado cada semana y que después de conocer mi caso, había decidido investigar a esa mujer. Resulta que la nuera tenía deudas enormes y un plan muy parecido al de Valeria.
Gracias a usted, doña Guadalupe, me escribió. Aprendí que una señora mayor no tiene que aguantar maltratos solo porque es mayor. Usted me enseñó que podemos defendernos sin perder la dignidad. Esa carta la tengo enmarcada en mi recámara, junto a la foto de mi boda con Roberto, porque me recuerda que mi historia no terminó con mi venganza, comenzó con mi liberación. Esta noche, mientras escribo estas líneas en el diario que comencé después de todo lo que pasó, me doy cuenta de que la vida me dio una segunda oportunidad. A los 60 años, cuando muchas mujeres piensan que ya todo está dicho, yo descubrí que apenas estaba empezando a ser quien realmente soy. ¿Qué harías en mi lugar si descubrieras que alguien de tu propia familia te está usando? ¿Has pasado por algo así? ¿Conoces a alguien que esté viviendo lo que yo viví? Si estás viendo esto desde cualquier lugar del mundo, quiero que sepas algo muy importante. Nunca es tarde para defenderte. Nunca eres demasiado vieja para exigir respeto. Nunca estás demasiado sola para buscar justicia. Y si alguien te está tratando mal solo porque cree que eres vulnerable, tal vez es hora de demostrarle que se equivocó contigo, como se equivocaron conmigo. Porque a veces, las abuelas que parecen más indefensas son las que guardan las sorpresas más grandes. Comenta de dónde me estás viendo porque me emociona saber que mi historia está llegando hasta tu ciudad, hasta tu país, hasta tu corazón. Y si esta historia te sirvió para algo, si te ayudó a entender algo sobre tu propia familia o tu propia vida, me harías muy feliz compartir con más personas que puedan necesitar escucharla. Porque al final, todas las abuelitas del mundo nos cuidamos entre nosotras y todas merecemos respeto.